Número 1, verso número 1 al 17, del cual hemos leído. Sí, cuando nos acercamos a este libro entendemos una nefasta historia a través de un suceso de constantes muertes de una familia. El hambre simplemente fue el pretexto por la cual Ruth juntamente aparece en un escenario, va a ser de manera preponderante dentro de toda esta historia. Ruth era una mujer, si recuerda, extranjera, moabita, tomada por uno de los hijos de Elimelech. El nombre de Elimelech significa mi Dios es rey. Ese vendría a ser el significado del nombre del marido de Noemí. ¿Sí? Este varón tomó una mala decisión. Bueno, el hambre golpeó la nación entera y trató de buscar días mejores, trató de buscar pan fuera de su ciudad. Mas sin embargo, como se ha leído, la muerte se apareció dentro de la familia de Elimelech, siendo este el primero en fallecer. Más adelante sus dos hijos, como lo dice el verso número 2, Malón y Kelión, también perdieron la vida. Recuerde que esta pérdida, que para Noemí fue tan dura al ver que no solamente era una mujer viuda, sino que ahora se le privaba de sus dos hijos, debió haber sido más que nefasto. Todo esto, mi amado hermano, en un tiempo de necesidad. Esta palabra también nos aclara que las dos nueras de Noemí, Orfa y Ruth, estas también, siendo golpeadas por la necesidad, prácticamente quedan a su suerte. Noemí, para no agravar más la situación, les invita a ellas dos a que retornen otra vez a las casas de sus padres y puedan rehacer su vida. Esto era, por cierto, una costumbre muy vieja que se lo estaba practicando en Israel, aun cuando Dios ya había parametrizado qué es lo que se tenía que hacer cuando habían, decesos dentro de los familiares, dentro de los esposos o de las esposas. Para tomar esta referencia, de manera adicional al estudio pasado, primeramente acompáñeme a un ejemplo similar a lo que vivió Noemí con sus nueras. Estoy hablando propiamente de un hombre llamado Judá, uno de los hijos ¿de quién? De Jacob. Vamos a Génesis capítulo número 38. Este hombre también, pero aquí fue a la inversa. Aquí él fue el que perdió a sus hijos y sus nueras quedaron en desamparo. Génesis capítulo número 38, solamente para tomar el ejemplo, ¿verdad? Y luego nos vamos al parámetro bíblico donde Dios dispone qué es lo que se tiene que hacer. Génesis capítulo 38, versículo número 2 en adelante. Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz y llamó su nombre, dio a luz un hijo y llamó su nombre el primer hijo de Judá. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Ahí hay dos hijos, y Onán. Verso número 5, léalo por favor. ¿Cuántos hijos llegó a tener Judá? 3. Verso número 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito, ¿verdad? La cual se llamaba Tamar. ¿Qué pasó con Tamar? Verso número 17. Y él, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Judá y quitó Jehová la vida. Verso número 8. Entonces Judá tomó ¿a quién? A su segundo hijo, a Onán, y le dijo, ¿verdad? Llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Verso número 9. Sabiendo Onán que la descendencia no habría de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía o eyaculaba, ¿en dónde? Fuera de ella, en tierra, para no dar
dice descendencia a su hermano. Verso 10, ¿qué pasó? Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. ¿Cuántos hijos perdió Judá? Hasta el momento 2. Sí, pero la viuda seguía ahí. Amén. Y primero fue él, luego pasó por la mano de Onán, y por último él tenía un tercer hijo. ¿Cómo se llamaba el tercer hijo? Sela. Verso número 11. Y Judá le dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre. Ojo, él le dice a ella, que no le dice que vaya a su casa y rehaga su vida, como lo que le dijo ¿quién? Noemí a Orfa y a Ruth. A ella le dice, él le dice a ella: no, quédate viuda, porque yo sí voy en este caso a terminar de criar a mi hijo, a mi tercer hijo, y te lo voy a ofrecer en matrimonio para que te levante descendencia. Versículo número 11. Quédate, dice, viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque, ¿qué decía dentro de su interior Judá? No sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Amén. Bueno, el resto de la historia usted la conoce porque ya la estudiamos, ¿sí? Solamente he tomado la referencia de que esta era una costumbre pero muy antigua. Recordando que en el libro del Génesis se narran los sucesos y los hechos de los patriarcas. Y en ese entonces la ley de Moisés todavía no se daba a conocer. Amén. Sí, es decir, que esto era una usanza, una costumbre, una tradición de dar, sí, en este caso a los hijos, sí, pues si moría uno, se le daba a su hermano, o sea, la mujer era como que heredaba a la mujer de su hermano, pero para levantarle descendencia. Si acaso una mujer moría teniendo hijos, sí, ya no se daba esta situación, es decir, ya el hermano no la tomaba porque había ya descendencia. Era solamente cuando no se le levantaba descendencia, cuando la viuda moría cuando el esposo moría y la viuda quedaba sin hijos, ahí se llevaba a cabo esta tradición. Ahora, Dios había normado este asunto, ¿sí? Cuando uno va al libro de Deuteronomio, acompáñenme por favor, en el capítulo número 25, y creo que de ahí también se toma la palabra Noemí para darle un consejo a sus dos nueras. En Deuteronomio, capítulo número 25, el quinto libro de la Biblia. ¿Ya me encontró? Verso número 5 al 8 voy a leer. Al 9, perdón. Del 5 al 9 nos narra el Señor. Cuando hermanos habitaren juntos, ¿sí?, y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Amén. ¿Sí me está siguiendo la lectura? Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Ahora, ¿cuál era la intención, sí, en este caso del mandato de Dios? ¿Cuál era el objetivo que buscaba este tipo de unión? Verso número 6 lo declara. Y el primogénito, el primer hijo que ella diere a luz, sucederá, dice ahí, ¿sí?, en el nombre de su hermano muerto. Es decir, que como que llegará a tomar su lugar, ¿sí? Es decir, será heredero de todo como primogénito. Es decir, que cuando un varón, ¿sí?, tomaba a la viuda y ella procreaba, daba a luz un hijo, ese hijo no le, por así decirlo, ¿sí?, no le habría de ser de pertenencia, ¿sí?, de este varón que la había tomado, sino que él sí prácticamente quedaría como heredero de todo, pero de todo lo que le pertenecía, sí, en este caso al muerto, sí, al muerto que sí, obviamente había dejado herencia, porque a la verdad
la mujer no tenía derecho como para poder administrar. Penosamente las leyes sí estaban amparadas conforme también a muchas costumbres orientales. Pero Dios quería de alguna manera, sí, no dejar a la viuda a su suerte, sino que estableció normativas para poder, sí, para poder ser cubierta, para poder ser protegida aún hasta en la parte financiera, para que no quede a su suerte. Ahora, dice la Escritura en el versículo número 6, que no solamente si Dios velaba por la primogenitura, sino que también dice más adelante, para que el nombre de este, hablando del que había muerto, no sea borrado de Israel. Es decir, para que siga perteneciendo la descendencia, siga apareciendo la descendencia de aquel que había fallecido. Verso número 8. Ahora, ¿qué sucedía? Y esto, por favor, no lo va a olvidar, porque de aquí sí se va a desprender más adelante en el estudio de Ruth, en el capítulo número 2, número 3, va a tener trascendencia de cómo actuaron, ¿sí?, cuando a Ruth se le concede, ¿sí?, el permiso para poder casarse de nuevo. Ahora, miren lo que dice en el verso número 8. Entonces, verso número 7. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, por una sencilla razón, en gran mayoría se lo hacía. ¿Para qué? Sí, mi querido hermano, era la unión que Dios permitía para levantarle descendencia prácticamente al muerto. Y para que esa descendencia administrara los bienes, sí, del muerto. Ahora, si un hermano decía, yo no la quiero a ella por mujer porque no quiero dañar ni mi descendencia, ni quiero darle, sí, la primogenitura a un extraño, sino a mi propio hijo, mi amado hermano, él podía rechazar esa unión. Y Dios dejó esa puerta abierta. Verso número 7. Si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de la ciudad. Ahora, ahí se establecían siempre puestos, ¿sí?, diríamos así, de arbitrajes como jueces, y la gente más, diríamos así, más emblemática, más respetable, ahí sí se sentaba y ahí se dirimía cualquier controversia legal. Dice, irá a la puerta, ahí, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Verso número 8, léalo por favor. ¿Qué pasaba? Se decía, no, a la verdad, no la quiero tomar. Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará ella, ¿no?, el calzado del pie, es decir, que lo dejará sin zapatos. ¿Y qué más? ¿Qué acción hacía ella con él? Y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. ¿Sí? Ahora, una acción un poquito medio grotesca, digan mucho, ¿no? Pero sí, iba al lugar porque hasta cierto punto lo que sí, al negarse, lo que estaba era privando de que la descendencia de su hermano sí prácticamente desapareciera. Y esta era una acción para la viuda totalmente, diríamos así, no admisible, al ver que su propia familia no le tendía la mano para que pudiera ella también, sí, pudiera también quedar a buen recaudo. Bueno, esto eran en los tiempos de la ley y esos eran los parámetros que Dios había establecido, sí, en aquel entonces. Ahora, cuando vamos al libro de Ruth, usted entenderá, sí, que a la verdad Noemí ya no tenía más hijos, y ella sí lo admite. Acompáñenme por favor al versículo Ruth capítulo número 1. ¿Ya lo tiene? Versículo número, sí, gracias, versículo número 12. Volveos, le dice, hijas mías,
e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diere a luz hijos, verso 13, léalo. ¿Qué mayor, dice, amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella prácticamente usó de la razón y dijo, no, ¿para qué darle a ustedes falsas esperanzas? Soy una mujer vieja, como ella bien nos testificó, así me case hoy y hoy mismo quede embarazada. Igual tendría que pasar muchos años para que ustedes puedan volver a casarse, y tendría que tener hasta 2 hijos, ni siquiera uno, porque ¿cuántos eran las viudas? Eran 2. ¿Sí? 2 viudas de remate. ¿Sí? Mi amado hermano, ella hizo lo más saludable. ¿Sí? Ella hizo simplemente, ¿sí?, lo que le vino a su corazón. No se perjudiquen a consecuencia mía, porque ella bien lo declara. Yo estoy, dice la escritura ahí, en amargura. ¿Sí? Es decir, esto, mi amado hermano, inclusive más adelante lo tomó ella o lo adoptó como un nombre, que lo vamos a ver ya en la introducción del capítulo número 2, perdón. Ahora, tomando el texto, sí, a continuación de estudio, que vendría a ser el versículo 18, viendo Noemí, sí, la contestación de cada una de las nueras, que en este caso Ruth estaba tan resuelta a ir con ella. ¿Qué dijo aquí en este caso la suegra? No dijo más, ya no quiso hablar. Verso 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció, habiendo entrado en donde, en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Mi amado, solo Dios y los involucrados en esta historia saben cómo ellas salieron, ¿sí?, de su nación, antes, sí, de la hambruna. Solo Dios, mi amado hermano, sí, y los quienes la conocieron de pronto salieron robustos, de pronto es que salieron con hueso y pellejo, salieron robustos, salieron con bienes, salieron de pronto con ganado, con animalitos, estaba el esposo de ella, todos salieron para buscar mejores rumbos, sí, un mejor futuro. Pero cuando regresó, mi amado hermano, Noemí, ahí sí le podría decir, regresó más vieja. ¿Cuántos saben que el dolor y la amargura envejecen a la persona? ¿Verdad? Hay situaciones que se reflejan en el rostro, se reflejan en el cuerpo. Y hay quienes a la verdad se los ve bien acabados. No digo aquí, allá afuera en el mundo es que se sufre. En Cristo uno se goza, ¿verdad? Sí, sufrimos, no digo que no, pero el Señor nos consuela y rápidamente nos levanta. Pero cuando estamos buscando de su presencia, mi amado hermano, pero a la verdad la amargura del corazón sí se ve en el rostro. ¿Sí? ¿Cómo habrá estado esta mujer ya, sí, prácticamente destruida en su corazón, sí, al ver que estaba viuda, había perdido a Elimelech, había perdido a 2 hijos, mi amado hermano? Esto debe haber sido totalmente desconsolado. ¿Sí? Y quienes la vieron cuando llegó a Belén se han de ver horrorizados al ver cómo regresaba esta mujer. Esto me recuerda una historia muy semejante, ¿sí?, que quisiera compartir con usted. ¿Sí? Solamente le digo el nombre del libro y usted dice, es verdad, hermano, tiene toda la razón. Vamos al libro de Job. Así como a esta mujer fue causa de espanto cuando la vieron, lo mismo sucedió con Job. En el libro de Job, en el capítulo número 2, recordando que Job lo había perdido todo. Y yo creo que para poner la cereza al pastel, su mujer fue, sí, el ingrediente adicional en esa calamidad. Versículo número 9 en adelante. ¿Ya lo tienen?
Job capítulo 2, verso 9 en adelante. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, si o termina de morir. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, es decir, sin conocimientos o insensata, has hablado. ¿Qué? Le dice él. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Sí? En todo esto no pecó Job con sus labios. Lea por favor el versículo número 11. Mire, ya aquí está el asunto. Ajá. ¿Para qué fueron estos tres compañeros, tres amigos suyos? Recuerde cómo se llamaban. Sí, Elifaz, Bildad y Zofar. Hay un cuarto, si más adelante sale en la conversación, pero pasó desapercibido, de pronto no fue de gran renombre, o se les añadió, ¿sí?, en el transcurso de esa consolación. ¿Sí? La Escritura nos dice que ellos fueron para consolarlo. Me imagino, mi amado hermano, que en el camino se debe haber puesto de acuerdo. La noticia de Job fue una noticia que trascendió, porque Job era un hombre, sí, un hombre muy importante y muy poderoso, de hecho, en la tierra, sí, en su entorno. Un hombre que era conocido, sí, en medio de su nación. Y cuando este hombre cayó, no hablo de pecado, sino que cayó en calamidad, sí, esto debió haber sido una noticia, sí, de todo conocimiento. Para esto, tres de sus mejores amigos se ponen de acuerdo y lo van a visitar. Pero yo me imagino que ellos, sí, al enterarse de la noticia que había pasado con Job, debieron haber dicho, bueno, puede ser que esté algo triste, perdió a sus hijos, perdió en este caso, sí, toda su riqueza, sé que está enfermo, vamos a ver en qué estado se encuentra. Pero ellos nunca se imaginaron que la situación de Job era tan deplorable, era tan miserable, que cuando lo llegaron a ver aún de lejos, no tuvieron ni palabras, si no tuvieron ni el deseo siquiera así de presentársele al ver en la situación que había quedado. Mi amado hermano, dice la Biblia en el verso 12, los cuales, alzando los ojos desde lejos, primeramente, sí, miren lo que puede llegar a pasar cuando caen diríamos así, las plagas sobre la vida de una persona. No lo conocieron. No lo conocieron. Job debió haber sido un hombre, sí, bien erguido, robusto, sí, colorado, bien comido. Recuerden que era un hombre justo que Dios había bendecido y prosperado en todo. Sí, un hombre sensato, cabal, honesto, íntegro, sí, de buena virtud. No digo que era perfecto, porque no hay hombre perfecto. La Biblia dice que todos hemos pecado. Amén. Pero sin embargo era un hombre, sí, que aún en su imperfección era temeroso de Dios, y era un hombre que cumplía a cabalidad las demandas del Señor, aún sin haber leyes de por medio, por cierto. Mi amado hermano, cuando sí se acercaron a él, dice, no lo conocieron y lloraron. ¿A qué cosa? ¿Cómo lloraron? Dice la Biblia, sus amigos. Lloraron a gritos. O sea, debió haber sido algo tan impactante al verlo, mi amado hermano, que sí, que a la verdad no había, sí, ni palabras ni gestos de consolación. Y a veces es así. A veces no hay palabras para consolar cuando alguien está en desgracia. Muchas veces uno se topa con cuadros como estos, ¿no? Y uno quisiera dar una palabra, quisiera hacer un gesto o llevar algo para que arranque la pena, pero no hay. Y eso es algo, mi amado hermano, penosamente algo natural que uno también debe de saber experimentar como ser humano. Recuerda que Cristo también quedó de la misma manera, y peor todavía. Su rostro fue desfigurado, quedó hecho pedazos. Cuando Cristo lo presentan en la cruz, quedó hecho pedazos en una cruz. Por eso quien lo veía así no podía creer lo que estaba pasando. Mi amado hermano, sí, con Job
y la Biblia dice que ellos no lo conocieron, lloraron a gritos, y cada uno de ellos trató de identificarse, eso sí, por eso pasó esta acción, trató de identificarse con el dolor de Job, y dijeron, ellos rasgaron su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor, ¿cómo era su dolor? Y yo creo que hasta en parte este texto nos ayuda, sí, también, sí, a humanizarnos. La Biblia dice que debemos de estar, sí, debemos de compartir, sí, estar con los que lloran, pero también con los que ríen, pero es mejor pasar en la casa del dolor que en la casa de la alegría, porque es en el dolor donde uno más necesita gente que a uno lo estimule, ¿verdad? Así no tengas que llevarle, basta con tu presencia ahí en ese lugar, si esa persona no se sentirá en soledad y verá que hay alguien donde apoyarse. Amén. Llamado, de ahí que es importante estar constantemente velando el uno por el otro. Hay gente que ni se entera que su hermano está enfermo. Ya cuando lo vean, uy, hermano, ha venido, es bajo usted, y no sabía que estaba internado. Mire, a veces el desamor que puede haber aún dentro del mismo cuerpo de Cristo. Amén. Debemos de identificarnos con las amarguras y los dolores de nuestros hermanos. Forman parte de la vida. Yo sé que a nadie le gustaría pasar por tiempos difíciles, pero el Señor nos permite hasta para que toda la iglesia pueda también involucrarse, ¿sí?, en el dolor o en la pena del otro. Mucha gente dice, hermano, a mí nunca me ha pasado esto. Pero si tú te identificaras con el dolor de tu hermano, lo que le pasa a tu hermano es como que también te pasa a ti. El problema es que como no te identificas con el dolor o la amargura de tu hermano, sí, bien reaccionas diciendo, no, a mí nunca me ha pasado. Recuerda que Cristo llora con tus lágrimas y se ríe también con tus alegrías, porque Él se identifica contigo en la alegría y en la tristeza. Y de seguro tú quisieras que Él más esté contigo en los momentos más caóticos de tu vida, ¿verdad? Ahí es donde dice, Señor, en este momento necesito tal cosa, ¿verdad? Mi amado hermano, cuando la vieron a Noemí, recuerda, estamos, sí, estudiantes de texto. Libro de Ruth, capítulo número 1, verso número 19. Dice el Señor, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, ahora mira esto, ellas fueron en burrito, ¿cómo se dice? Andando fueron, caminando, ¿sí? Habiendo entrado en Belén, ¿cómo han de haber llegado estas mujeres? Polvorosas, ropas avejantadas, ¿sí? La crisis tanto de Noemí como de Ruth, las dos ahora eran viudas. Amén. Las dos eran viudas ahora. Hermanos, debieron haber entrado con un rostro, sí, totalmente, diríamos así, caótico. Verso número 19 continúa diciendo, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Sí, esa mujer erguida, bella, guapa. Sí, mi amado hermano, ¿sabía usted que el nombre de Noemí, entre otras cosas, significa rubia? También significa placentera. Sí, pero muchos historiadores al analizar la procedencia del nombre, sí, te dan el significado de rubia. No es esta la mujer despampanante, guapa, rubia, es decir, hermosa. Y ahora mírala cómo ha venido, mírala cómo está. Y ella, al escuchar el rumor que se decía, me imagino que todo el mundo se paró al verlo. Sí, y si algo en esa parte, bueno, hasta en la actualidad suele suceder, si algo el judío es escandaloso, sí, tanto como para el saludo como para la crítica. ¿Sí? Por eso el Señor prohibía que no se saludaran cuando iban a predicar, porque los saludos, como usted ya lo ha escuchado en otras enseñanzas, los saludos judíos eran saludos interminables.
Sí, usted aquí saluda de paso, no, hola, hola, y pasa de largo. Allá no, allá es hola, y se paran uno frente al otro, y cómo está el abuelo, cómo está el tío, cómo está el papá, cómo está la mamá, cómo está el perro, cómo está el gato, y se van de largo. Mi amado hermano, versículo número 20. Y ella le respondía, mire, les respondía, porque yo me imagino que si calle que avanzaba, en calle que la reconocían. Sí, en cada casa. Oye, esa no es Noemí, mírala cómo viene. Uy, qué pena, qué pena, pero la crítica sería. Sí. A veces en los momentos de dolor uno quisiera que nadie, ¿verdad?, se escandalice. Pero penosamente el hombre tiene esa naturaleza. Verso número 20. No me llaméis, dice ella, Noemí. Recuerda que significaba placentera, pero otros dicen que también significaba rubia. No me llaméis Noemí, sino llamadme, dice ahí, Mara, como las aguas amargas que tomaron Israel, cuando salieron de Egipto, fueron desbocados al agua, pero cuando fueron a probarla, estaba amarga. Sí, mi amado hermano, sí, ella se identificaba, ella quería que su nombre la identifique de acuerdo a su condición actual. No me llamen placentera, no me llamen alegría, mejor llámenme amargura, porque en grande amargura me ha puesto, dice ahí, el Todopoderoso. Bueno, Job dijo una gran verdad: recibiremos de Dios el bien y no el mal. ¿Sí? ¿Cuántos se enojan con Dios cuando le va bien? Cuando le sale el empleo, cuando le aumentan el salario. ¿Usted se enoja con Dios? ¿Ah? Cuando nacen los hijos, usted se amarga con Dios. ¡Ay, por gusto! No. Todo lo que Dios nos da es de bendición. Sea bueno o sea malo. Ahora, cuando decimos que sea malo, es malo a nuestros ojos, pero no a los ojos de Dios. Recuerda que Dios, sí, lo ha dicho en su palabra, que nuestros caminos no son sus caminos, ¿verdad? Ahora, para nosotros lo que muchas veces Dios permite, lo pudiéramos ver como algo malo. Señor, ¿por qué estoy aquí esclavizado? Sí, y pusiéramos, pero Dios en ese tiempo, diríamos así, de esclavitud o de proceso, sí, de sufrimiento, Dios lo que nos está es puliendo. Como todo el tiempo, por ejemplo, que José pasó metido en la cárcel. Amén. Diría cualquiera: uy, Dios, qué malo que soy íntegro, he tratado de hacer las cosas bien, en honestidad, he cumplido con Potifar hasta el último, sí, mis labores, y mira dónde ahora estoy metido, en la cárcel, y por muchos años. Cualquiera diría y se quejaría diciendo: qué malo que es Dios, ¿verdad? Pero eso, mi amado hermano, cuando alguien no puede lograr ver más allá de su nariz. Porque aquel que sabe que su vida está depositada en Dios no se queja de lo que Dios permite, sino que lo acepta, esperando que ese proceso sirva para bien, como lo dice la palabra. Todas las cosas para los que esperamos en el Señor nos ayudan para bien. Si Dios lo ha dicho, ¿quién soy yo para desmentirlo? Más bien me aferro a esa promesa y espero que al final de la oscuridad haya una preciosa luz que me esté esperando. Amén. Y de alguna manera eso no va a hacer que se enferme mi alma, porque cuando uno no sabe aceptar las cosas difíciles, llamado hermano, hasta el cuerpo se enferma y se descompone, ¿verdad? Está comprobado que hay muchas enfermedades que no vienen así a través del daño de los órganos, sino del daño del corazón. Me refiero a la postura del alma. Cuando el alma está en amargura, hasta el cuerpo se descompone. Si hay quienes, mi amado hermano, en su espíritu están más jóvenes, sin que muchos jóvenes como tal en edad. Porque saben, mi amado hermano, esperar en Dios y no pierden la paciencia. Ella se veía a sí mismo en calamidad. Sí, claro está. Ya para aquel entonces la palabra de Dios estaba, sí, presente. Y quisiera compartir un texto, mi querido hermano, a diferencia del criterio o del comentario que dijo Noemí de sí hacia Dios y frente a los demás. Acompáñeme, por favor, en el libro, sí, de los Salmos.
En el capítulo 146, libro de los Salmos, capítulo 146. Versículo número 5 al 9. Quiero llegar al 9, pero leo desde el 5 por el contexto. ¿Ya lo tienen? Salmo 146, versos 5 al 9. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová, su Dios. ¿Sí? Vaya introduciéndose en el texto. Verso 6. El cual hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. ¿Qué hace ese Dios tan maravilloso y grande y poderoso? ¿Qué hace? Hace justicia a los agraviados, que da pan. ¿A quién, mi amado hermano? Da pan a los hambrientos. ¿Qué más sabe hacer el Señor? Liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová, ¿qué más hace? Ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Y aquí más, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos, a ellos sí, los trastorna. Amén. Ese es Dios, mi amado hermano, el cual ve el dolor, ve la necesidad y no tardará en sí en socorrerla. Amén. Mi querido hermano, ella, al igual que su nuera, estaban sí en esa condición. El Señor, mas sin embargo, no las dejaría desamparadas. Sí, Dios se conduele. Dios, mi amado hermano, se conmueve, sí, también de la calamidad de sus hijos. Dice el Señor, vayamos por favor a Ruth nuevamente, capítulo número 1, versículo número 21. Y Noemí, diríamos así, trae a memoria así su antigua condición frente a la condición actual. Yo, miren lo que dice ella, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Ahora recuerden, nosotros ya analizamos esto desde los primeros versículos del capítulo 1. ¿Quién le dijo a Elimelech que se vaya de su tierra? Ella lo confiesa. ¿Cómo estaba ella en su tierra antes de salir? Claro está. ¿Estaba bien o estaba mal? De pronto sí, es verdad, faltó algo de pan. Yo no digo que no, pero Dios no desampara al justo. Lo hemos leído en Salmo. De pronto, mi amado hermano, sí, Elimelech y su mujer, sí, con sus hijos, sí, tenían de pronto 2, 3 mudas de ropa que se las lavaba, las tendía, sí, se cambiaba. Se ensuciaba la otra, sí, la lavaba, la tendía y se ponía la otra. Sí, de pronto andaban con los pares de zapatos medidos, de pronto estaba la blusita, una en la tina, otra secándose y otra puesta, pero había que ponerse. Amén. De pronto estaba siempre el racimito de verde ahí, pelando, friendo, haciendo chifle, haciendo tortilla, todo era verde, pero era verde. Y comía. Amén. Ella confiesa, mi querido hermano, que antes de salir, ella, si Jehová, si mi amado hermano, la tenía llena, la tenía así, diríamos así, con su mantención. Pero mi amado hermano, sí, en la desesperación y en la ansiedad del hombre que no se conforma de pronto sí, con lo que Dios le quiere dar y siempre anda buscando más y más,
sí, por ir por más, vino sin nada. Me recuerdo de otra historia de un hombre, sí, que de pronto no trasciende en la Biblia, pero que su historia sí dejó muchas lecciones para nosotros. Y hablo de un personaje llamado Lot. Hombre tan rico como lo era Abraham, antes de que tomara una mala decisión. Antes, sí, de que él quisiera enriquecerse más allá de lo que Dios le había enriquecido. Ten por seguro esto: las riquezas que Dios provee duran. Las riquezas que tú sales a buscar no sirven para nada, se desvanecen. Y aún corres un riesgo: desperdiciar aún la riqueza que Dios mismo te ha dado. ¿Cuánta gente, luego de que Dios la ha prosperado, quieren más? Y no solamente que les va mal, sino que lo que tenían lo terminan también perdiendo. Y a veces mucha gente dice: no sé qué se me hace la plata, ¿verdad? Cobré ayer, yo ya no tengo. Todo se va en la tienda, todo se va fiado en la farmacia, todo se va en la comida, y te quedas pero así. Y es un círculo. ¿Te has dado cuenta que es un círculo? Que no sales de ahí, y ahí estás dando vuelta. Hay gente que está vagando, sí, en el desierto económico, como lo estuvo Israel, sí, en el desierto también. Más de 40 años están que darle vuelta y vuelta y vuelta, y nunca salen de su calamidad, nunca salen de su necesidad. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Primeramente porque no le creen a Dios. Y cuando hablo de que no le creen a Dios, es porque siempre tienen ellos su propia fórmula, sí, de prosperar. Y se han olvidado que desde el momento que decidieron aplicar su fórmula y desmerecieron o desplazaron esta palabra, automáticamente ya desde ahí todo arrancó mal. Amén. Y al no creerle, incurren también en pecado, en incredulidad. Otro segundo aspecto frente a esto, mi querido hermano, recuerda, Dios hace prosperar y ampara al justo, no al injusto. Es que por lo general, aquellos que tratan de vivir conforme a sus propias estrategias, me estoy refiriendo a la parte económica como tal, son, mis queridos hermanos, o se identifican siempre como gente desleal con Dios. Nunca le dan a Dios lo que Él se merece. ¿Sí? Nunca a Dios, sí, le dan lo que a Él le pertenece, ni sus ofrendas, ni mucho menos sus diezmos, porque nunca les alcanza y tienen la excusa perfecta. ¿Y cómo pago la luz? ¿Y cómo pago el agua? ¿Y entonces qué hago para comprar o para pagar tal cosa? ¿Verdad? Como Dios nunca les manda la factura cada fin de mes y le dice: mira, estás debiendo y los intereses están corriendo, entonces Dios espera. Y ya se fueron los amén. Mejor me voy a uno más. ¿Ya vio? Alabe, alabe, que es duro, que con alabanza pasa. Se manda la gloria de Dios también para que nos veo un nudo aquí. Golpea el pecho ahí para que baje. Es duro. De verdad, ya bajó. ¿Y sabe por qué es duro? Porque yo era uno de esos. Por eso es duro. Porque en estos 20 años de cristiano, sacando cuenta, creo que en estos últimos 10 años le comencé a creer a Dios. Mis 10 primeros años de cristiano eran tan inconstantes como lo son de muchos. No digo aquí, pues sí, no sé. Yo no llevo esas cuentas. Mi amado hermano, pero la gente que más calamitosa vive es la gente que más infiel es a Dios, más desleal es a Dios, aún en la parte financiera. Pregunto yo, ¿cuántos años, miren, vivió Noemí fuera de su ciudad para ir en días de supuestamente mejores para ella y su familia? La Biblia lo dice. ¿Cuántos años estuvieron allá? 10. ¿Cuántos años? 10 años. ¿Cómo les fue 10 años?
de lo lindo. Voy a topar algo que la Biblia no dice, pero que yo sé que está aquí. ¿Cuántas veces diezmaron en 10 años? En esa situación. No lo dice la Biblia, pero está más que implícito. Tuvieron para cosechar, tuvieron para poder sembrar, tuvieron para poder vestirse, tuvieron para ovejas. Hermanos, regresaron a pie. Y la Biblia dice que cuando estaban ahí, Dios los tenía llenos. Es que cuando uno está buscando de Dios, siempre hay algo para dar. Cuando uno está buscando de Dios, cuando uno está ahí, Dios nunca te manda así. Así sea una rosquita en la barriguita, te la pone y tú dices gracias Señor porque hubo para la rosquita y te acuestas y te levantas contento. De pronto no hay nada, pero el Señor al siguiente día, si sea una libra de harina, te manda y ya estás, ¿verdad? Mojándola con agüita, le pones salsita y ya está con una tacita de hierba y pasa la hora. No le hablo cosas que yo no he comido, yo misma las he hecho. Mi amado hermano, es el proceso de la obediencia lo que genera el cambio. Como uno se mantiene de manera indolente, de manera desleal, en actitudes contrarias a la palabra, no le pidas algo a Dios que tú no estás dispuesto nunca a Él retribuir. ¿Cuántos le piden? Sea sincero, ¿cuántos le piden finanzas al Señor? ¿Verdad? Yo creo que casi todos. Mi amado hermano, cuando uno está en Dios, diríamos así, en el proceso, ya ni siquiera finanzas le pide. ¿Por qué? Porque Él sabe ya de que yo tengo necesidad. Por lo general, los que suelen pedir finanzas, miren, no digo que esto es una regla, no me va a malinterpretar, pero por lo general suelen ser los más infieles aún con Dios en las finanzas. Ojo, no me va a malinterpretar. No le digo que no pida por las finanzas. Pero por lo general, los que están más pendientes del dinero suelen ser más mezquinos con el dinero, con aquel que le han pedido que se los dé. ¿Sí? Mi amado hermano, no digo que eso es así, pero el corazón sí nos engaña. ¿Sí? Yo no sé si usted escucha, ¿se ha escuchado la BBN? ¿Sí? Hay muchos testimonios con respecto a esto. Me gusta esa emisora porque a la verdad tiene un marco referencial bíblico muy pegado, ¿sí?, a la escritura. Y ahí, no sé si habrá escuchado a J. Vernon McGee, ¿sí?, tiene un espacio dentro, bueno, le interpretan porque son personajes, ¿sí?, de los Estados Unidos y le interpretan. Mi querido hermano, él daba un testimonio con respecto a esto. ¿Sí? Y dio un testimonio en esta semana pasada que me llamó la atención. Allá en una región, decía él, de Texas, había un hombre que se había levantado en una congregación para con él y le había dicho: pastor, ore por mí y ore por las finanzas, porque he podido levantar en mi territorio, tenía obviamente terreno grande, ¿sí?, he podido implantar ahí estas máquinas para escarbar y buscar petróleo. Obviamente que eso demostraba de que este hombre en ese entonces tenía por lo menos el poder adquisitivo para poder levantar algo como esto, ¿verdad? Y eso lo hizo al inicio cuando él recién lo conoció. Dijo: ore pastor, y el pastor, está bien, voy a orar por esto, ojalá que el Señor le conceda, ¿sí? E hizo este hombre, ¿sí?, lo que por lo general suelen hacer muchos de los hombres. Y pastor, y cuando encuentre el petróleo, ¿sí?, la mitad de todo lo que produzca será para la obra del Señor. Y Magui dijo: wow, hay que orar, dijo él. ¿Verdad? A todo el mundo le llama la atención. Y comenzó a orar. Sí. Por eso es bueno también a veces escuchar los testimonios. Miren que la fe viene por el oír. Sí. Y el oír sus palabras. Y a veces la palabra, mi amado hermano, no solamente, sí, viene reflejada en la Biblia, también viene reflejada en nuestras vidas, con las experiencias que llegamos a tener, sí, cuando le creemos obviamente a su palabra.
Y dice que J. Berno ahí comienza a orar y orar al Señor. Mira este hombre, nombre y apellido, mira que ha puesto las maquinarias. Sí, Señor, permítele que cuando escarbe pueda encontrar tu obra, va a ser bendecida. Bueno, comenzó a orar. Pero, dijo él, el predicador, este hombre, con lo que ya tenía, comenzó a ser infiel. Mire, decía él, en sus ofrendas. Decía, y utilizó este término, sí, eran ofrendas muy empobrecidas, decía él. Y él sintió en su corazón, no es que Dios le habló, él sintió en su corazón parar de orar por esto. Diciendo, si este hombre está mezquino ahora con lo que tiene, de seguro lo será. Sí, en este caso con lo que no tiene. Y paró. Y a la verdad, no se equivocó. Mi querido hermano, este hombre escarbó y no encontró nada. No hubo nada. Y se terminó yendo de la iglesia. ¿Sí? Y de lo poco, ¿sí?, que había dejado, a la verdad, no sirvió absolutamente para nada dentro de la obra. Mi amado hermano, cuando vemos el libro de Ruth y leemos el versículo número 21, cuando Noemí logra testificar diciendo, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Dice ella, ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio, y esto es importante. Ella reconoció que había sido Dios el que había dado testimonio contra mí. Mi amado hermano, Dios da testimonio contra los que son infieles. Sí. ¿Qué tal podría hablar Dios de nosotros en esta parte, en esta área? ¿Qué pensar? Si tú te pones delante de Dios y le preguntas, Señor, en la parte, ya si quiero ser un poquito más enfático en este pasaje bíblico, porque aquí no estamos hablando de cosas espirituales, sí, propiamente hablando. Aquí estamos hablando de una condición de una mujer que pasó, no digo de la riqueza, pero pasó de una vida estándar a la miseria. Amén. Porque si hubieran sido ricos, de pronto ni se hubieran movido de su lugar. Noemí y Elimelech debieron haber sido una familia estándar que tenían lo necesario, pero al ver que algo mermó, salieron a buscar más, porque la Biblia dice que ellos ya tenían. Amén. Salió de ahí con las manos llenas y regresó sin nada. Mi amado hermano, si tú te pudieras parar frente a Dios y decirle, Señor, dime la verdad, ¿cómo soy yo contigo en la parte económica, en la parte financiera? Te pregunto, ¿qué crees que Dios te respondiera? ¿Cómo podrías tú tratar de asimilar si Dios te dijera, eres un miserable, me tratas peor que un limonero? Cada vez que te metes la mano al bolsillo, sí, coges la vieja, la pegajosa, la que está oxidada, y eso me das. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo él te trataría? ¿Qué comentario tuviera de ti? Ella le dice al pueblo, mi amado hermano, penosamente, bien dice la Biblia que todo lo que hacemos en oculto, Dios lo saca a la luz. Su condición y sus malas decisiones hicieron reconocer ante todos, sí, que ellos habían regresado, sí, en una miseria, y una miseria extrema. Todos se espantaron y decían, esa es Noemí, no lo puedo creer. Da gozo, ¿verdad? Cuando uno se encuentra con alguien a los tiempos y dice, uy, pero qué chévere, qué bien, estás gordito, oye, te veo bien, ¿ah? Hasta como que le levantan el ánimo, ¿verdad? Bien. Pero también puede pasar lo opuesto. Sí, de pronto no se lo dice por respeto, consideración, ay, sí, te ve bien.
Está muriendo. Vas a tu casa, ¿qué no sabes a quién vi? A fulano, oye, y lo vi totalmente acabado. ¿Verdad que hablan así también? Mi amado hermano, Noemí dijo, mi querido hermano, ¿a quién la veía? Jehová es el que ha dado testimonio contra mí. Sí, ha dado testimonio contra mí. Y el Todopoderoso, obviamente, ¿qué pasó como respuesta? No le echen la culpa, ¿sí?, a los demás. Dios simplemente es el que nos ha hecho caer el peso de nuestras propias malas decisiones, de nuestra propia desobediencia, ¿sí?, sobre nuestras cabezas. Mi querido hermano, no culpes a otros lo que a la verdad cayó en ti la responsabilidad. A veces somos número uno como para echarle ese peso, ¿sí?, a fulano, a sultano, hasta el pastor lo meten ahí. Escuchaba el otro día que cuando se rompe un vaso en la casa y el pastor tiene la culpa. Sí, me dijeron, de verdad, no, qué lindo, dije yo, hay que orar para que no se rompan ni los vasos entonces. Sí. Mi amado, no transfiera, ¿sí?, sus responsabilidades. Asúmalas, y si usted de alguna manera está inmersa como lo estuvo en esta caótica situación de Noemí, mi hermano, usted puede salir de ahí. Ahora, eso es lo importante. Ella a la larga hizo la misma acción que hizo, en este caso, el hijo, sí, que regresó a su padre, el hijo pródigo. Ella se pudo haber quedado en el lugar donde estaba y de seguro hubiera muerto, sí, una mujer calavérica, sí, de pronto durmiendo en las veredas de la calle pidiendo caridad. Así hubiera terminado. ¿Quién? Noemí. Era anciana, era una mujer vieja y sin fuerzas, totalmente acabada, pero nunca será tarde para aquellos que quieren levantar cabeza y buscar de Dios. Ella dijo, yo voy a regresar. Tomó una decisión y sabía muy bien que al tomar esa decisión habría consecuencias también, y la vergüenza era una de ellas, ¿verdad? ¿Qué dirán si me ven que otra vez que agarro la Biblia? ¿Qué dirán si otra vez en casa ya no le pongo la música mundana y todos los que me conocen en mi casa ahora me escuchan en la emisora cristiana? Se me van a burlar si en el trabajo comienzo a hablar de Dios, o ya no comienzo a acceder a las invitaciones para salir los días viernes en las esquinas y meterme en los bares y pegarme esa heladita que me invitan. Otra vez se fueron los amén. ¿Ya vieron? Yo ya dije. Tiene otro trago de agua para que resbalen. Mi amado hermano, Noemí tomó la decisión y dijo, regreso porque regreso. Que por eso yo digo entre mí, esa era una de las razones también por la que Noemí quería regresar sola. Ella sabía muy bien que ya con ella habrían de hacerla pedazos, y si venía con una extranjera, la cosa iba a ser peor todavía. Una moabita, recuerden, mujer por cierto desechada por el pueblo, y de seguro Noemí decía, si con ella no se va a casar nadie, o por lo menos nadie sensato en sus cabales. Amén. Ella quiso evitarle esa amargura que ya pesaba sobre ella, sobre la vida de Ruth. Mi amado hermano, pero ella toma la decisión y dice, no, yo aquí no voy a morir. Esto tiene que tener un pare, tiene que tener un alto. Yo sé, al inicio se me van a burlar, al inicio me van a señalar, al inicio me van a criticar. Perfecto, acepto las críticas, acepto las burlas porque me la merezco, pero no me voy a quedar más sumergido en ese lodo. Amén. Amén. Es verdad, usted podría decir,
le he robado al Señor, no he diezmado, no he obedecido, no he venido al culto, no estoy predicando la palabra. Está bien, lo acepto, merezco toda la crítica de parte de Dios. Dios ha testificado contra mí, pero Señor, esto tiene que parar. Amén. Porque al inicio obviamente se le van a burlar, y es verdad. Y hermano, ¿qué hace aquí predicando? Hermano, lo que pasa es que quiero empezar. Bueno, yo sé que en el ejército de Cristo eso no pasa. Aquí nos apoyamos, ¿verdad? Pero nunca faltará por ahí alguien que, ¿no? Y usted tiene que, primeramente, Dios esforzarse, ¿sí? Es verdad. Pero el Señor es el Dios de las oportunidades. Es el Dios, sí, que me extiende la mano cuando estoy caído y no me deja morir. Y el pueblo de Dios también tiene esa línea. Mi amado hermano, ella dice en el verso número 21, me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me habréis de llamar Noemí? Dijo, ¿verdad? En el verso 21, sí, con las manos vacías, ¿por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Verso 22. Léalo por favor conmigo. Así volvió, me encanta, pero volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron ¿a dónde? A Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Eso era en nuestra fecha, a fines del mes de marzo. Mi amado, ¿qué pasará con Noemí y con Ruth? Sí, luego de que ha hecho su aparición en este escenario, sí, de la región de Belén, de eso lo sabremos el próximo día domingo con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si Dios ha hablado a tu corazón,